estamos hablando ahora mismo en una época en la que parece que no tenemos ya derechos, es decir, que parece que los mercados tienen el poder de la sociedad, son los que deciden los recortes que tiene que sufrir nuestro sistema de coberturas sociales. Y todo esto nos está llevando a un punto en donde hay que empezar a plantearse dónde está el poder en esta sociedad. ¿Realmente con nuestro voto ciudadano, con nuestra aportación a nivel de elegir representantes políticos, estamos teniendo algún poder en la sociedad? ¿Tenemos alguna capacidad de decidir hacia dónde va nuestra sociedad o no va? Aquí la cuestión es que en realidad parece que los que mandan son los mercados. Sin embargo, el mercado en sí no es más que una forma de organización humana basada en la división del trabajo y en el intercambio de los excedentes. El mercado ha existido hace miles de años y nunca jamás ha tenido poder. Ahora de repente el mercado tiene un poder inmenso que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. La situación, desde mi punto de vista, se da porque no es el mercado realmente el que está mandando sobre nosotros. Lo que está mandando es una lógica, y es la lógica del capital financiero. Es la lógica de pagar para retribuir un capital que se crea con el esfuerzo de pulsar una tecla. Porque ahora mismo el dinero es totalmente virtual, ¿no? O casi. Entonces, yo creo que aquí realmente hay que plantearse en primer lugar qué está pasando con el dinero, con el sistema monetario. Es increíble que después de 4 años de crisis financiera todavía no sea de dominio público los criterios según los cuales se crea el dinero. Es importante saber que el dinero se crea siempre como una deuda, es decir, se pone en circulación como préstamo a interés. Esto, si lo pensamos matemáticamente, nos lleva a una conclusión muy fácil. Si creamos 1000 unidades, prestándolas, que es como se crea el dinero, al año siguiente tenemos una deuda de 1000 unidades más el interés.